Listo, bienvenidos de vuelta, señores estudiantes. Vamos a continuar en este momento con eh, una nueva asignatura. Antes de continuar, quería informarles sobre el día de mañana. El día de mañana nosotros se ha conversado con las autoridades y por el 24 de mayo, que es una fecha cívica y es una de las fechas que vamos a estudiar en la asignatura de estudios sociales, que es lo que sucedió ese día en 1822, ¿sí? Es una fecha cívica que debemos respetarla y valorarla muchísimo en vista de que eh, en las faldas del Pichincha se da una batalla donde inicia el proceso de independencia de la República en ese tiempo no era República eh, del Ecuador, pero inicia el proceso de independencia de la región como tal para en 1830 convertirse ya en una república, ¿no? Entonces, eh, en vista de que es un feriado nacional y la institución eh, se debe a las leyes y derechos eh, cívicos, tenemos que respetar el día de feriado que brinda la Constitución de la República y la República como tal. Entonces, para el día de mañana vamos a tener libre, no vamos a tener clases para que puedan disfrutar con sus familias el día del feriado, ¿sí? Entonces, eso les voy a anunciar, eso también las autoridades se van a encargar de enviar el respectivo comunicado a través del grupo de WhatsApp, ¿sí? Para conocimiento de todos principalmente, ¿correcto? Entonces, prácticamente eso antes de continuar. Quería informarles y espero que ustedes estén de acuerdo con eso. ¿Sí? Me levantan la manito, por favor, dedito arriba, a ver si es que están de acuerdo con eso. Y si no, yo no tengo problema en dar clases. Muy bien, Gerardo. Perfecto. Muy bien. Excelente. Ya, entonces, ahora sí, vamos a continuar con lo que tenemos preparado para esta clase. ¿Sí? Nosotros la clase anterior habíamos visto lo que es estudios sociales en esta clase. Nosotros ahora ya vamos a ver un- una asignatura diferente que es lenguaje. ¿Sí? Le he llamado lenguaje como tal y me confirman, por favor, si esto pueden ver la presentación. Le llamado lenguaje como tal de manera general, ¿sí? Debería ser lenguaje y comunicación, podría ser lingüística, podría ser cualquier cosa, pero lenguaje creo que abarca un poquito más, más allá de la comunicación. Entonces, ¿qué tenemos en lo que es la asignatura de lenguaje? Vamos a ver. Tenemos todos estos temas que vamos a revisar, ¿sí? Como ustedes se habrán dado cuenta, las primeras clases de cada una de las asignaturas, o sea, de las materias, siempre son como una introducción hacia lo que vamos a ver, ¿no? O sea, una introducción sobre los temas que vamos a ver y de lo que se trata dicha asignatura. Aquí, lenguaje, ¿sí? O lengua y comunicación, como ustedes quieran llamarlo, eh, básicamente es, vamos a nivelarnos en lo que es la lectura, la ortografía, la gramática, la redacción, el análisis, ¿sí? Los recursos literarios, la expresión oral, el debate como tal, la discusión, ¿sí? El fundamento, el léxico, el vocabulario. Vamos a aprender un poquito las bases de la gramática, como lo que son sinónimos, antónimos, la estructura de la oración, ¿sí?
A veces ni siquiera nos acordamos lo que es una sílaba. Entonces, vamos a revisar todo eso en lo que es la parte del lenguaje. Vamos a nivelarlo, a nivelarnos, perdón, en ese aspecto, como para que cuando nosotros estemos en las demás materias y tengamos que realizar algún ensayo, algún escrito, algún informe, algún, no sé, eh, un trabajo cualquiera, ¿no? Sepamos cómo estructurar el documento y sepamos también cómo expresarnos de una manera apta para que sea un tema académico, ¿no es cierto? Un escrito académico, digamos así. Así sea el deber más pequeñito. ¿Estamos? Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a reforzar con lo que es la parte del lenguaje. Em, el primer tema es la lectura comprensiva, ¿sí? Em, hoy vamos a ver justamente eso. Eh, ¿qué es la lectura comprensiva y por qué es importante? ¿Sí? Eso es lo que primerito vamos a ver. ¿Qué creen ustedes que es la lectura comprensiva? Les leo en el chat. ¿Qué les suena a ustedes la lectura comprensiva? Les escucho o les leo, no importa. Escriban, no, todos. No necesitan abrir el micrófono. Todos van a expresarse en el chat. Les voy a dar 2 minutitos para expresarse en el chat de lo que creen ustedes que es la lectura comprensiva. Vamos a ver, voy a poner en mi micrófono. Tenemos 2 minutitos para eso. Muy bien, vamos a ver. Gerardo nos dice que es un proceso y una herramienta del conocimiento que consiste de nuevos conocimientos. La lectura comprensiva es un proceso y una herramienta del conocimiento que consiste en nuevos conocimientos. A ver, Gerardo, si te explicas un poquito, por favor, porque eh, no está muy claro esta definición sobre lo que es la lectura comprensiva. Dice Rebeca, cuando leemos y activamos la capacidad de comprender y aprender las ideas relevantes de un texto, una lectura. Mm, La lectura comprensiva consiste en comprender lo que quiere transmitir una lectura. Muy bien, Camila, eso está un poquito más directo, ¿no?
Miren, em, cuando hablamos de lectura comprensiva como tal, vamos a tomar esa definición que nos dio Camila. Vamos a decir que es una habilidad, ¿sí? La lectura comprensiva es una habilidad eh, muy importante, obviamente, porque se trata no solo de leer las palabras de un texto. Miren, yo podría coger el periódico y leerle de una manera totalmente modular, con mucha dicción, con mucha claridad, y estoy leyendo el texto, pero no comprendo, no entiendo lo que está diciendo. Y eso nos pasa casi siempre. Entonces, no solo se trata de leer las palabras de un texto, sino de entender lo que estamos leyendo. La lectura comprensiva nos ayuda a captar el significado de las palabras, nos ayuda a captar las ideas principales, nos ayuda a captar los detalles importantes de un texto. Cuando yo leo, por ejemplo, eh, la Casa Blanca explotó de manera abrupta, ¿no? Yo puedo estar leyéndole de una manera bonita, pero si no comprendo lo que, y no me imagino lo que está sucediendo, entonces no hay comprensión. Entonces, una vez más, no se trata solo de leer las palabras de un texto, sino de entender, y más allá de entender, comprender lo que estamos leyendo. Esa es la lectura comprensiva, ¿sí? ¿Y por qué es importante la lectura comprensiva? ¿Por qué será importante la lectura comprensiva? A ver, vamos a apuntar a hacer las anotaciones. Muy bien. Ya. Número uno, y principalmente, obvio, entender mejor los textos. Ay, ay, perdón. Entender mejor los textos. Miren, entender mejor los textos. ¿Sí? Esto nos permite entender lo que leemos. Puede ser un libro, puede ser el periódico, puede ser un artículo, una historia, un cuento, cualquier tipo de texto. ¿Y por qué es fundamental esto? Porque cuando leemos por leer, no vamos a aprender. Entonces, es fundamental entender los textos para aprender. Y si es que, por ejemplo, estoy leyendo algún cuento, un libro o algo que me interese, para disfrutar de la lectura, ¿sí? Entonces, entender mejor los textos. Número dos, es importante porque nos permite, miren, desarrollar el pensamiento crítico. Nos permite desarrollar el pensamiento crítico. ¿A qué me refiero con esto? Cuando entendemos bien un texto, podemos pensar de manera crítica sobre lo que leemos. Cuando me refiero a manera crítica, quiero decir que podemos hacer preguntas, podemos sacar conclusiones, podemos debatir, podemos estar o no de acuerdo, podemos comparar unas ideas con otras ideas. Eso es pensar, actuar y entender bien un texto de manera crítica. Entonces, el momento que nosotros aplicamos la lectura comprensiva a un texto, empezamos a desarrollar también
el pensamiento crítico, además de entender mejor el texto, ¿no? También nos ayuda a mejorar la comunicación, ¿sí? Nos ayuda a mejorar la comunicación. ¿A qué se refiere mejorar la comunicación? Tal vez hablar mejor, tal vez expresar mejor las ideas que tenemos. Muchas veces nosotros nos truncamos porque tenemos unas ideas magníficas, pero no sabemos expresarlas. Tal vez a alguien de ustedes les ha sucedido eso. Capaz que sí. Cuando no encuentran las palabras o las frases, quieren decir algo, pero no saben cómo expresarlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos y aprendemos a leer eh, y a entender el texto, vamos a expresar mejor nuestras ideas. No solo el momento de hablar, sino también el momento de escribir. ¿Y a qué se debe esto? Porque nuestro cerebro, ¿sí? Tanto en el lóbulo izquierdo como en el lóbulo derecho, donde se trabaja la parte lógica, matemática y la parte artística, se van organizando nuestras ideas justamente de una manera clara y lógica. Y es que cuando se organizan nuestras ideas en nuestro cerebro, empezamos a razonar de diferente manera. Ordenamos, aclaramos y expresamos esas ideas a través del habla o de la escritura. Entonces es una manera de mejorar nuestra comunicación. Y obviamente el momento que vamos a conversar o a dialogar o a debatir con alguien, ya sea en el bus, ya sea en la tienda, ya sea donde sea, vamos a tener más claras las ideas. Y eso poco a poco se va viendo, pero ¿cómo? A través de la lectura. Lectura comprensiva, no solo leer por leer. Sí, yo tengo como anécdota, ¿no? Un sobrinito, tiene 10 años, ¿sí? Y obviamente yo le enseñé a leer desde más o menos los 7 años. Ya le comenzaron a gustar los libros. Y la lectura de él es magnífica, es fluida. Es más, le encanta jugar a las noticias y el momento de leer lo hace de una manera al estilo de los mejores reporteros del mundo, con 10 años, ¿no? Pero ¿cuál es la falencia de él? Que él se concentra en la lectura, en la modulación de la voz y en expresar bonito el poema o lo que sea que esté leyendo, pero el momento que se le pregunta y cómo se llamaba tal el personaje principal, no sabe, ¿no? Entonces, no sirve de nada, salvo que vaya a ser solo declamador, ¿sí? Que no comprenda el contexto del texto que está leyendo. Entonces, la idea es entender mejor eso, comprender eso. Entonces, en este momento ya se está trabajando con él en hacerle comprender las palabras que está leyendo. Y obviamente ahí nosotros vemos las falencias, esos huequitos que están ahí y que son aquellas palabras complicadas que todavía él no tiene, digamos, las definiciones correctas para comprender esas palabras, ¿no? Y él en este momento ya está trabajando en eso y está adquiriendo vocabulario y tendrá, obviamente, a futuro tendrá un mejor léxico, ¿no? Entonces, señores estudiantes, entender mejor los textos, desarrollar pensamiento crítico, mejorar la comunicación, son aspectos importantes, lo cual nos ayuda la lectura comprensiva. ¿Sí? ¿Estamos? Por favor, quiero ver un pulgarcito arriba para ver si es que vamos comprendiendo. Gracias, Gerardo. Gracias, muchas gracias, Gerardo. El resto, si es que no han comprendido, me avisan, por favor. Cualquier pregunta que tengan, me lo pueden hacer a través del chat. Listo.
Voy a borrar a continuación la pizarra. Muy bien. Vámonos al siguiente puntito que nos dice estrategias para mejorar la lectura comprensiva. Estrategias para mejorar la lectura comprensiva. Vamos a ver si le sacamos la flechita. Ay, no. Estrategias para mejorar la lectura comprensiva. Vamos a empezar desde ahí. Correcto. Ya. Estrategias para mejorar la lectura comprensiva. ¿Cuáles son? ¿Qué quiere decir estrategias para mejorar la lectura comprensiva? Una estrategia básicamente es una práctica que vamos a poner como rutina para mejorar cierto tema, cierta habilidad. Por ejemplo, si es que estamos hablando de aprender a manejar bicicleta, ¿cuál sería la estrategia para aprender a manejar la bicicleta? Tal vez eh, una práctica sería poner las dos llantitas en la parte de atrás en la llanta trasera, ¿no? Las dos llantitas que le mantienen estable a la bicicleta. Esa puede ser una estrategia. ¿Qué otra estrategia puede ser? Trabajar un poquito en lo que es el equilibrio, ¿sí? Del niño, de la persona que quiere aprender a manejar bicicleta, ¿sí? Trabajar el equilibrio, tal vez levantando un pie y mantener el equilibrio, el pie levantado, ¿no? Esa es otra estrategia. ¿Cuál puede ser otra estrategia? Acompañarle mientras está manejando la bicicleta, mientras le sostiene el asiento para que tenga un poquito más y vaya desarrollando su equilibrio poco a poco, ¿no es cierto? Entonces, esas se llaman estrategias. Entonces, para la lectura comprensiva y para mejorar esta lectura, para adquirir, desarrollar la lectura comprensiva, también existen estrategias, ¿no? Y vamos a enumerarlas a continuación. La primera sería la prelectura, ¿sí? La prelectura. ¿Qué quiere decir la prelectura? Antes de comenzar, antes de leer un texto, obviamente, sería útil hacer una prelectura. Esto significa echar un vistazo rápido al texto para ver de qué se trata. Sí, o sea, yo cojo y le mando a ver, este texto se trata de la política del Ecuador, ¿no? Este texto se trata de la olla del panecillo. Este texto se trata de, qué sé yo, la cultura de Japón, ¿no? Entonces, más o menos ya tengo en la cabeza dentro de lo que ya hice una prelectura así rápido le pasé un vistazo rápido a ver de lo que se trata, ya tengo el tema, ¿sí? Para esto podemos leer el título, los subtítulos, mirar las imágenes, y tal vez por ahí leer las primeras oraciones de cada párrafo, las últimas oraciones, ¿no? La conclusión, o sea, es una prelectura, es una lectura rápida en cuanto a lo que es el tema que se va a tratar. Por ejemplo, si vamos a leer un artículo sobre las Islas Galápagos, primero vamos a ver el título, las imágenes, con eso vamos a tener una idea de lo que se trata el texto, ¿sí? Segundo, la lectura activa. Muy bien, la lectura activa. ¿Qué quiere decir la lectura activa? Mientras leemos, es importante ser lectores activos, no pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Pensar lo que estamos leyendo. No, más que pensar, imaginar, ir imaginando lo que estamos leyendo a medida que vamos leyendo, ¿sí? También es importante
conectar la información de lo que estoy leyendo con lo que ya sé. A ver, ¿cómo les explico esto? Muchas veces nosotros cogemos un libro, un cuaderno o incluso algún, no sé si a ustedes les pasa. Comenzamos a leer, comenzamos a leer, pasamos 3, 4 hojas y cuando ¡bum! Nos despertamos hemos estado pensando en un montón de otras cosas. ¿Sí se han dado cuenta? Entonces como que pasaron las 4 hojas y no entendimos, no leímos, no sabemos de lo que se trata. Entonces la idea es ir imaginando a medida que voy leyendo. Por ejemplo, si leemos la historia de un niño que por ahí comienza a aventurar, ¿no? Entonces, ese niño podría convertirse, como quien dice, uno podría comenzar a soñar de que uno mismo está yendo por ahí, por el campo, aventurando. ¿Qué haría yo en su lugar? ¿Cómo se siente ese personaje en este momento? Eso es una lectura activa. Entro adentro de la historia. La siguiente estrategia, buscar palabras desconocidas. Buscar palabras desconocidas. Si encuentran ustedes palabras que no entienden en un texto, por Dios, no se queden con voy a pasar. Esto ya habíamos practicado. No recuerdo exactamente con qué curso, pero ya practicamos eso. Habían palabritas ahí rebuscadas, técnicas, ¿no? Si encuentro palabras que no entiendo, corro a buscarles en un diccionario. Corro a preguntarle a Google, porque ahora ya no hay diccionarios, ahora todo se le pregunta a Google, ¿no? Y si es que aún así no entiendo, pedirle a alguien que explique, que me explique esas palabras. Miren que yo estoy, a veces no contesto por el tiempo que tengo, pero siempre termino contestando, ¿sí? Dicen, vean, no sea malito, encontré esta palabra y le busqué, pero no entiendo, porque a veces también cuando explican la palabra, le envuelven, se enredan más. Entonces, pregunten a alguien para que les explique. Recuerden que entender todas las palabras de un texto va a ayudar a comprender mejor todo, toda el área, ¿sí? Todo el contexto. Por ejemplo, si vemos la palabra ecosistema y no sabemos qué quiere decir ecosistema, por Dios. Entonces, el momento que nosotros buscamos, vemos que la palabra eco, la palabra sistema, algo nos quieren decir. Entonces, el entorno, el conjunto de seres vivos y su entorno, ¿no? El ecosistema. Entonces, ahí ya comprendemos un poquito más sobre esta situación. Siguiente estrategia, hacer resúmenes, ¿sí? Es importante, es muy importante esto de hacer resúmenes. ¿Por qué? Porque después de que leo un texto, sin regresar a ver el texto, si es que logro hacer un resumen de todo lo que se trató el texto, coroné. Estoy aplicando la lectura comprensiva. Y el momento que yo hago el resumen, estoy retroalimentando. Entonces esto me va a ayudar a recordar y comprender mejor la información. ¿Sí? Hacer resúmenes. Importantísimo. Por último, responder preguntas. ¿Qué me refiero con esto?
Cuando nosotros mismos nos hacemos las preguntas de un texto, vamos a comprobar lo que nosotros llegamos a comprender. Pueden ser detalles específicos o ideas generales. Por ejemplo, si leo un cuento rápidamente, después cojo y digo, a ver, ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman los personajes principales? A ver si es que me acuerdo, ¿no? Leo Pinocho. ¿Cuáles son los personajes principales aparte de Pinocho? A ver si me acuerdo los nombres de Gepetto, del Grillo, bueno, imagínense. ¿Cuál es el problema que enfrentan? Interesante. ¿En qué fecha se dio tal cosa? Entonces ya voy acordándome y vean. Y es que así como uno se tiene las fechas cívicas siempre ahí, viviéndolas cada día. 1 de mayo, Día del Trabajo, ¿no? El 24 de mayo, Batalla de Pichincha. Y así, a través de todo el año, todas las fechas que son importantes se vuelven algo suyo. Usted se apropia de eso. ¿A través de qué? A través de la lectura comprensiva. Entonces, la lectura comprensiva, básicamente, es una habilidad esencial que ayuda en muchas áreas de la vida, no solo en la escuela, no solo en el colegio, no solo en la parte académica. Practicar estas estrategias nos permite disfrutar más de la lectura y comprender mejor lo que se lee. El fin es querer a los libros, amar a los libros. Amar leer es lo principal. Si es que me da sueño mientras estoy leyendo, duermo. Me despierto y continúo la lectura. Si me dé sueño 3 veces, me duermo. Eventualmente algún rato me despierto y continúo la lectura y no voy a parar. ¿Sí? Eso principal. Al chat del grupo le voy a enviar la tareita de lenguaje para esta semana, que justo tiene que ver con lectura. No es que vamos a leer, que bestia, todo un compendio de libros. No, no. Vamos a hacer lecturas pequeñas y rápidas. Estas lecturas, voy a limpiar el pizarrón, ¿listo? Esta lectura tal vez tenga por ahí un par de palabras, ¿sí? Y tendrá unas cuantas preguntas que ustedes tendrán que contestar para ver si es que han comprendido o no. No es complicado, ¿sí? Tal vez una media horita que le dedique toda la semana a la parte de la lectura es importante. ¿Comprendido? ¿Alguien tal vez tiene una pregunta? Gerardo, Moisés, no sé. Antes de terminar, porque ya vamos a terminar. Vamos a parar esto. Listo. Entonces, en vista de que nadie tiene ninguna pregunta, y yo supongo que debe estar muy, pero muy, eh, comprendido esto, ¿no? Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar la próxima semana, como les había dicho, y espero que esta semanita ustedes tengan, disfruten con sus familias el día de mañana. Y una vez más ya les voy a abrir las carpetitas para que puedan ir entregándome los deberes. Es importante eso, que me vayan entregando los deberes em, en las carpetitas virtuales como se había quedado, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan antes de terminar la clase? Tal vez.
las personas que se encuentran aquí. A ver, manito arriba, si todo está comprendido. Listo, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, ahí vamos a quedar por este día, ¿sí? Vamos a culminar enviándoles la tareita, ya más luego les hago llegar. Y recuerden que todo esto está subido a la plataforma de YouTube para cuando necesiten, por favor, van y revisan las clases que estamos recibiendo, ¿correcto? Sin nada más que decir, les agradezco su presencia. Nos estamos viendo la próxima semana, el día sábado, a la misma hora. Señoras y señores, linda tarde y buena semana.